A Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Ya arrancamos esta mesa de debate. Este viernes, ya viernes, cerramos semana. Y le agradezco, como siempre, al equipo que hace posible y a usted que esté con nosotros. El día de hoy cerramos este viernes con un tema bien interesante sobre migración, pero enfocándonos a los menores de edad que lamentablemente se ven inmiscuidos en deportaciones, en repatriaciones. Mire, según los datos que se tienen, en lo que va de este año, 2025, van casi 3,000 menores que han sido deportados de Estados Unidos a México. Es en promedio alrededor de 24 menores al día. La mayoría de los menores enfrentan condiciones de riesgo, sobre todo en el intento de cruzar de México a los Estados Unidos. Una vez que por alguna razón los detienen o hay ahí alguna redada y se viene todo este proceso, esta es otra situación que viene después. Y hay que recordar también, el repatriado y la deportación no es lo mismo. La deportación es un tipo de repatriación forzada, sobre todo mientras que la repatriación puede ser voluntaria o forzada. Son términos que hay que estar jugando. Precisamente para arrancarnos con esto, y así arrancamos a debate. A Debate. Justamente saludo a Andrés Ramírez Silva, él es coordinador general del Centro de Estudios de Políticas Públicas en Movilidad Humana y ex coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Comar y exfuncionario internacional del ACNUR. También le sabe al tema. Se encuentra con nosotros, con el gusto de saludarte, Andrés, y también Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Me arranco contigo, Andrés. ¿Cómo estás observando? Parecería que la discusión, cuando hablamos de los Estados Unidos, sobre todo en estos últimos meses con la llegada de Trump y las políticas antiinmigrantes, parecería que migración significa cuestiones que tienen que ver con economía, cuestiones que tienen que ver con seguridad, cuestiones que tienen que ver con el tráfico de armas, las drogas, pero también la migración. Y aquí me parece poner un punto en los menores de edad. Yo leía el día de hoy el caso de un migrante en Chicago que hay una polémica muy fuerte, asesinado por un agente del ICE, que le pone, digamos, a todo esto que estamos viendo, granito negro a todo esto que estamos viendo en los Estados Unidos. Pero ¿cómo están los niños? Y con esto me gustaría arrancarme. ¿Cómo está la cuestión de los menores de edad en todo esto que hemos estado viendo y la manera en que se han recrudecido las políticas antiinmigrantes de los Estados Unidos? Andrés, con el gusto de saludarte, me arranco contigo. Adelante. Adelante, Andrés. Bueno, creo que no lo tenemos. Me arranco contigo, Juan Martín, te doy la bienvenida nuevamente. Y bueno, te reitero, ¿tú cómo estás observando todo esto que hemos estado comentando alrededor de los problemas que hay, de la política tan dura que hay en contra de migrantes? Decía lo del migrante que se ha convertido en un caso muy polémico, muy polarizante allá en Chicago, este asesinato de parte de un agente del ICE. ¿Tú cómo estás observando esto? ¿Y dónde quedan los niños? ¿Dónde quedan los menores de edad, Juan Martín? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Pues mira, como sabe el público, tenemos un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos que tendría tres componentes fuertes. Un discurso supremacista blanco y de racismo, literalmente impresionante, que nos está costando también en términos de políticas de persecución y criminalización hacia la población migrante, con deportes masivas. Este escenario, que no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos años, tiene también entre los afectados a niños y niñas, particularmente los que han estado migrando solos. Y en esto tú lo precisabas al inicio, hay varios tipos o perfiles de niños y niñas migrantes. Los que viajaron solos, los llamamos migrantes no acompañados, los que ya vivían en los Estados Unidos, y aquellos que van en unidades familiares.
Esto marca diferencia por el trato y la forma en la cual se les está clasificando. Por ejemplo, cuando viven con familias en los Estados Unidos, tienen un poco más de margen de quedar en protección que aquellos que son no acompañados, que tienen más probabilidad de ser deportados. Particularmente los que ahora están llegando con sus unidades familiares, están enfrentando situaciones igual de críticas en perspectiva de deportaciones masivas o incluso como mucho más rápido los juicios para deportarlos. La posibilidad de asilo que tenían o de refugio que se estuvo trabajando por varios años ha quedado, pues como sabemos por las órdenes presidenciales, anulada. Hay litigio en los Estados Unidos, pero en la práctica, como lo comentabas, hay un incremento de las deportaciones, particularmente de niños y niñas. Recordemos que hace 7 años, en la primera administración del señor Trump, hizo el performance de tener a los niños en jaulas y separarlos de su familia. Lo que estamos enfrentando ahora es algo muy similar, pero además con mayor poder en términos legislativos y de mucho más dinero para poder hacer deportaciones masivas. Entonces es un escenario muy crítico. Sí. ¿Tú considerarías pues están expuestos a pesar de que existen estados refugio, estos santuarios, que hay un trato especial a los migrantes, sobre todo migrantes indocumentados, y nos detenemos ahí con los migrantes indocumentados, pero a pesar de la, digamos, esa disputa que puede haber entre los estados santuario y esta política tan dura de Trump, que por cierto me parece que no me voy a salir del tema, pero lo del programa de Jimmy Kimmel y esto, pues eso estamos viendo que está dando un paso muy autoritario en el tema de la libertad de expresión. Ahora, si esto lo está tomando así en eso, pues ¿qué se puede esperar en cuestiones migratorias, teniendo en cuenta que su discurso es sumamente antiinmigrante? ¿Qué tan expuestos están los menores de edad, Juan Martín? Efectivamente, mira, esto que tú colocas es central. No son acciones aisladas, sino forma parte de una estrategia que ya está bastante planificada a lo largo de los años. Me refiero de los grupos de ultraderecha y su propia llegada a los Estados Unidos, va en esta perspectiva. O sea, cómo logramos reconocer que esta acción contra los niños, niñas y adolescentes migrantes forma parte también de la decisión global de cerrar la libertad de expresión, de concentrar poder, incluso con la amenaza ya del señor Trump de cerrar televisoras o medios de comunicación, retirar concesiones, porque obviamente recordemos que Estados Unidos es un país fundamentalmente migrante. Entonces, este tema puede quitarle votos para las próximas elecciones intermedias y, por supuesto, anularía la posibilidad de una reelección. Por ello es que el control de los medios de comunicación, el control de la narrativa, de hablar de invasión y particularmente impedir que las mujeres embarazadas y los niños y niñas, los dreamers, particularmente jóvenes, se queden, pues esto atenta contra la visión del supremacismo blanco de la ultraderecha norteamericana, ahora representada por Trump, su gabinete, pero que, insisto, no es un tema ni nuevo, ni tampoco se va a acabar rápido. Y ellos están movimientos en una lógica mucho más compleja. Muy bien. Te recupero, Andrés Ramírez Silva, te recupero. Doy un pasito para atrás de lo que hemos estado comentando con Juan Martín. Me gustaría conocer tu opinión, tú desde tu perspectiva. ¿Cómo estás viendo el trato que se está dando alrededor de la migración de los migrantes, pero sobre todo enfocándonos a los menores de edad, teniendo en cuenta pues todo este contexto, esta coyuntura que se ha venido agudizando, sobre todo la política, el mensaje tan antiinmigrante, tan duro, tan antilatino, tan bien decías, Juan Martín, supremacista blanco. Andrés, ¿tú cómo estás observando esto y qué se está haciendo? ¿Están expuestos los menores en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente coincido básicamente en todo lo que señala Juan Martín. Efectivamente no podemos pensar que los niños estén aislados de todo el contexto, de todo lo que se está dando con esta política y con una serie de acciones. Yo diría que a diferencia del primer gobierno de Trump, en donde experimentó
en buena medida muchas de estas medidas. Ahora él aprendió también de cómo poderlas llevar a cabo de una forma muchísimo más autoritaria, con muchísimo más fuerza y efectivamente como parte constitutiva de toda una estrategia antimigrante, racista, xenófoba y que tiene que ver directamente con pues una forma de pensar, una forma de desarrollar la política general en el país, pero específicamente a nivel de los migrantes, pues tiene su clara expresión en el hecho de tener toda esta actitud racista y xenófoba, y claramente los niños, que es un eslabón realmente vulnerable y débil dentro de toda la problemática, pues sufren, y sufren más. Yo recuerdo cuando Trump decía un poco cínicamente de que cuando Biden se daba mucho la separación de los niños, porque el colmo era de que estaba simplemente deportando niños, y que él dijo que él eso lo iba a superar, porque entonces lo que iba a hacer era una deportación de las familias completas para que no se separaran. Era como una burla, y además en la práctica vemos que eso pues solamente es una pose, porque tampoco es verdad, y podemos ver que sí se está desarrollando la deportación tanto de familias como de niños. Es decir, solamente estaba esgrimiendo un argumento simplista como para con ello atacar, digamos, a su adversario político. También es muy importante entender que en esta ocasión pues pudo trazar todo un gabinete que pudiera garantizar, que pudiera llevarse a la práctica toda esta política, y de ahí que hubo una invención. Es cierto que para allá por el año del 2023 hubo en México un flujo muy importante, no solamente personas que llegaban a solicitar la condición de refugiado como nunca en la historia en el país, sino un tránsito migratorio enorme que llegaron a la frontera norteamericana. Se llegó a tener hasta 13,000 personas en encuentros del CBP, ICE, justamente en la frontera norteamericana, diarios, y esto bajó estrepitosamente para el año del 2024, y a pesar de que había bajado drásticamente esto, el señor Trump seguía con esta perorata de que supuestamente había una invasión, y eso lo hacía justamente para con ello justificar, declarar un estado de emergencia en el Congreso, para con eso justificar el despliegue militar en la frontera, y luego posteriormente lograr la aprobación del plan fiscal, que con ello pues lo que hizo fue incrementar el presupuesto notablemente de ICE para que el aparato pudiera funcionar de mejor manera, a la par que se desarrollaba toda una política de redadas y de incitar, de soliviantar el ánimo de que las personas pudieran odiar, digamos, directamente, acusar, denunciar a los migrantes, para que se generara todo un ambiente de pánico, que eso es lo que se está viviendo actualmente, y lógico que los niños pues son el eslabón más débil de toda esta cadena. Ahora, tratando de voltear a ver ahora hacia el país, Juan Martín, y bueno, ya te vemos por acá, ¿cómo estamos en México? En dos sentidos va mi comentario para ponerlo en la mesa. ¿Por qué se están yendo los menores también? Obviamente, si se mueve una familia y toma la decisión, pues se van todos. O no es común o es poco común, no quiere decir que no suceda. Han encontrado menores de edad deambulando solos en la frontera, eso también es reconocido y es un hecho. Pero en México, ¿qué está expulsando a los menores de edad? ¿Qué está expulsando a las familias, Juan Martín? Sí, Gabriel, mira, en el caso mexicano hay que tener presente, aunque no lo hablamos ni lo nombramos, que tenemos 18 años en guerra. Ahora, digamos, es muy visible, llevamos un año en Sinaloa, ha sido una guerra fratricida, donde el Estado mexicano es testigo, o sea, no está conteniendo. Y esta guerra está generando miles de desplazados, familias completas que están siendo expulsadas de sus territorios. Y un componente por el cual están migrando adolescentes, hay dos conceptos: migran hacia los Estados Unidos o intentan llegar hacia los Estados Unidos aún con el sello militar, pero también se están desplazando. Y este segmento de adolescentes y de hombres jóvenes están huyendo del reclutamiento por parte de grupos criminales. Entonces, en tanto no resolvamos este tema de carácter estructural de una guerra que está desplazando y que además no da oportunidades de desarrollo laboral o de proyecto de vida con cierta tranquilidad, pues vamos a tener mucho desplazamiento interno o migración a los Estados Unidos cuando hipotéticamente se
relaje un poco el sello que tenemos en la frontera con la Guardia Nacional o incluso con los militares en Estados Unidos. Esto creo que no va a ser inmediato, posiblemente tarde mucho, pero el desplazamiento interno va a ser. Ahora, también hay que tener presente que tenemos en nuestro país pues miles de migrantes que quedaron encapsulados porque está sellada la frontera en el sur, está sellada la frontera en el norte por acuerdos políticos y comerciales del Estado mexicano con el señor Trump, que incluso, como comentaba hace un momentito Andrés, Trump, que suele ironizar y burlarse, ya dijo que México hace todo lo que dice Estados Unidos. Entonces le pidió sellar la frontera, está sellada y tenemos a miles de migrantes y familias y muchos adolescentes y hombres solos, migrantes de Centroamérica, de Venezuela, fundamentalmente, que están aquí y que en términos de aquellos que tienen menos de 18 años de edad, sus derechos de la escuela, de la salud, están en riesgo y están vulnerables, pero sobre todo, como lo acabo de comentar, en riesgo de reclutamiento por parte de grupos criminales. Y lamentablemente no hay una política integral que esté identificando dónde se encuentran y garantizando protección internacional a estos niños y niñas migrantes. Inclusive expuestos a la trata de personas, al tráfico de órganos, qué sé yo, lo que pueda estar ahí metido en ese pozo de delincuencia que se convierte en muchos estados de la frontera. Andrés, ¿tú cómo estás observando en México, hablando de lo que plantea Juan Martín sobre extensas zonas del país controladas por el crimen, redes de tráfico de personas que pues lo que menos les interesa es si son niños, si son menores, si son bebés, la cosa es que paguen y los pasan como mercancía? No sé, México, no sé si en los últimos 15 días hemos visto discusiones muy interesantes sobre huachicol, sobre la corrupción, sobre todo esto que hemos estado viendo con la barredora, pero parecería que el tema de la migración quedó como de lado, Andrés. Bueno, mira, lo que pasa también es que ha pasado un poquito de moda, y el hecho de que ha pasado un poquito de moda tiene que ver con un freno y una reducción bastante elocuente de los flujos. Cuando hablo de los flujos me estoy refiriendo básicamente de los flujos que vienen del sur hacia México, que es un flujo mixto entre personas que vienen como migrantes económicos, es decir, que salieron por razones económicas de los diversos países de los que venían o de los que llegan al país, a México, pero también, y esa es una componente muy importante que de ninguna manera puede subestimarse, también hay un segmento importante de la gente que viene dentro de esos flujos, que es personas que buscan protección internacional en México. Entonces, todo ese flujo, tanto la parte de ese flujo mixto, tanto la parte de aquellos que vienen por razones económicas como que los que vienen por razones de protección internacional, pues ha bajado, y ha bajado en buena medida porque también esta estrategia del señor Trump es una estrategia que no se basó única y exclusivamente con tratar de poner un cierre, digamos, en la frontera norteamericana, generar todo este clima de pánico y de angustia para que las personas se autodeportaran, generar todo un ambiente de autoritarismo, de represión, xenófobo, etcétera, sino que también en negociar con el gobierno de Panamá para que cerrara el Darién. Es muy importante entender que allá en el año 2023 llegaron a transitar más de 500,000 personas por el Darién para llegar hacia México, y en el año 2024 eso bajó como a 300,000, y ahora literalmente es muy poca la persona que llega a atravesar por el Darién. Entonces, eso ha hecho que pase un poquito de moda, porque el peso específico de la corriente migratoria a México pues ha sido mucho menor. Ahora, dicho eso, hay otro elemento muy importante que tiene que ver ya ahora no con los migrantes extranjeros, sea por razones económicas o de protección, sino con los mexicanos, que se tiende mucho a decir que quienes salen a los Estados Unidos son simplemente migrantes. Y yo creo que es un elemento muy importante a subrayar, que no es verdad eso, sino también aquí hay un flujo también mixto, en el sentido que hay muchas personas que salen por violencia y que son desplazados internos. Bueno,
Muy bien, pues es un problema que parecería, y sí coincido, parecería que pasó de moda, pero vaya que sigue el flujo, aunque no con esa misma intensidad. Andrés, Juan Martín, les agradezco que hayan estado con nosotros esta tarde. Se nos terminó el tiempo, por supuesto que esto da muchísimo para más en esta mesa. Gracias a ambos. Le agradezco también a usted que estuvo con nosotros esta tarde y que haya estado durante toda la semana con nosotros aquí en A Debate, y le invito que se quede con nosotros aquí en Mega Noticias. Con permiso.